Hola, ¿cómo les va? Este es un video especial para los alumnos de Gestión Pública y Administración Pública del ISET 59. El objetivo de este video es aclarar algunas dudas que tuvieron en el último trabajo práctico a la hora de identificar los indicadores. Como ustedes vieron, en el análisis de las políticas públicas y de los problemas públicos, muchas veces aparecen conceptos que son muy abstractos. ¿Qué significa que son abstractos? Es que no se pueden analizar como un todo, que tienen varias dimensiones. Ejemplos de conceptos son la pobreza, la seguridad, la violencia de género, el poder, etcétera. Es decir, los conceptos son fenómenos, acontecimientos, cosas que no son directamente observables. ¿Cómo podemos hacer estos conceptos más observables, es decir, más concretos? A través de un proceso que se denomina operacionalización. Tres pasos. En primer lugar, identificamos de los conceptos las variables. Una variable es una característica, un atributo o una medida que puede sufrir cambios, es decir, que puede variar y es objeto de análisis. En el estudio que nosotros utilizamos para el análisis de caso, el estudio es de la CEPAL y se denomina Estudio sobre el panorama social de la pobreza y desigualdad en América Latina. En ese estudio ustedes habrán visto que analizan esos problemas, los problemas de la desigualdad y la pobreza, y una serie de políticas públicas, es decir, de soluciones que implementan los diferentes gobiernos. Entonces, la operacionalización consiste en descomponer un concepto, primero en variables, segundo en dimensiones y por último en indicadores. Vamos a tratar de mostrarlo con el ejemplo que utilizamos en el trabajo práctico. La variable que utilizamos en el estudio, que utilizamos para el análisis del estudio, fue una variable de la política pública que es el gasto público social, es decir, todos los gastos que los gobiernos implementan para la solución del problema público de la pobreza. Entonces, el elemento de la política pública, es decir, la variable, el aspecto, la característica que analizamos o que se analiza en el estudio, es el gasto público social. Hay distintos tipos de variables. Las variables pueden ser complejas o simples, cuantitativas o cualitativas, dependientes o independientes. En el estudio que nosotros utilizamos, gasto público social es una variable compleja, es decir, tiene varias dimensiones y es cuantitativa porque lo que se analizaba eran datos, números, proporciones, porcentajes, es decir, medidas cuantitativas, cantidades. Definida la variable, tenemos que descomponerla en dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Son los aspectos medibles de esa variable. En este caso se utilizaron gasto en salud, gasto en educación, gasto en protección social. Establecidas las dimensiones, tenemos que dar el tercer paso, que es el de identificar y establecer los indicadores, es decir, aquellos datos con los cuales
vamos a medir aquellos aspectos medibles que son las dimensiones. Los indicadores, al fin y al cabo, son las evidencias, la información del comportamiento de las dimensiones de las variables elegidas. Los indicadores que se identificaron en el estudio o que se utilizaron para medir o para conseguir evidencia sobre el comportamiento de las dimensiones de la variable fueron el gasto social per cápita medido en dólares, el gasto en salud como porcentaje del PBI de cada país, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos datos son los que nos aportan evidencia para saber cómo se está realizando la política pública orientada a la resolución del problema de la pobreza. Como ustedes muy bien señalaron y como vimos en la última clase del primer semestre, ningún estudio es perfecto. Siempre tienen límites, dificultades o sesgos. En el caso del estudio que tomamos como ejemplo, aparecían límites en la recolección de los datos, en la actualización de los mismos. ¿Se acuerdan que se comparaban a veces en distintos años para cada país? En la dificultad, en el límite, porque cada sociedad tiene distintos parámetros para salir del estadio de pobreza. La diferencia entre un estudio serio y confiable, en parte, está dada cuando explicita o pone de manifiesto esas dificultades o esos sesgos a la hora de recolectar o analizar los datos que de alguna manera constituyen los indicadores, las evidencias, diríamos, de determinada política pública. Bueno, espero que este video les haya ayudado para aquellos que habían tenido dudas a la hora de identificar los indicadores. Muchas gracias.